El cuerpo de Carlo Acutis estaba sonriendo, no al principio. La sonrisa apareció mientras yo lo empujaba por aquel pasillo, a las 2:30 de la madrugada, camino del depósito del Hospital San Gerardo de Monza. Un cuerpo no sonríe 12 horas después de morir. Los músculos de la cara se relajan, la mandíbula cae, la piel se vuelve cera gris. Lo había visto cientos de veces, pero aquel chico de 15 años, con la sábana hasta el pecho, tenía las comisuras de los labios curvadas hacia arriba, y la camilla pesaba menos de lo que debía pesar. Me llamo Esteban Riccardi. Fui camillero de hospital durante 19 años, primero en Bérgamo y después en Monza. Trasladé miles de cuerpos. Sé exactamente cuánto pesa la muerte y cómo se mueve por un pasillo a oscuras. No creía en milagros. Creía en la gravedad, en las ruedas que chirrían, en el olor a desinfectante y en el papeleo que firmas al entregar a un difunto. Vivía solo en un apartamento de 2 habitaciones a 15 minutos del hospital, y mi único lujo era el café que me preparaba antes de cada turno de noche. Lo que ocurrió aquella madrugada del 13 de octubre de 2006 no aparece en ningún informe. Lo que Carlo Acutis me dejó en la mano cuando lo levanté para acomodarlo, no lo abrí durante 14 años. Y lo que descubrí cuando por fin lo abrí, en otra ciudad, frente a una iglesia que yo jamás había pisado, me hizo caer de rodillas sobre el adoquinado mojado. Después de aquella noche, no volví a empujar una camilla. Nunca más. Durante 14 años callé. Hoy lo cuento todo. Yo había entrado en este oficio casi por accidente. A los 23 años necesitaba trabajo, y un primo que trabajaba en mantenimiento del hospital de Bérgamo me dijo que buscaban gente para traslados internos. No hacía falta carrera, solo espalda fuerte y estómago firme. Yo tenía las dos cosas. Sobre Dios, la fe, el más allá, no pensaba demasiado. Mi madre rezaba el rosario cada tarde, y yo la escuchaba desde la cocina sin sumarme nunca. La única costumbre que conservaba de ella era encender una vela cuando algo me pesaba, más por gesto que por convicción. La noche del 12 de octubre yo cubría el turno de las 10 a las 6. A las 11:40 de la noche sonó el teléfono interno de la planta. Era la enfermera jefe de oncología pediátrica. Había un traslado al depósito. Planta tercera, habitación 312. Anoté el número en mi cuaderno, como anotaba siempre, con la fecha y la hora. Todavía conservo ese cuaderno. La letra me tembló un poco al escribir la edad. 15 años. Los traslados de niños eran los que nunca se acostumbraban a hacerse. Subí en el montacargas con la camilla vacía. Conocía esa planta. Las paredes pintadas de un amarillo suave para que no pareciera un hospital. Los dibujos de animales pegados con celo en las puertas. En la 312 no había dibujos. Había una mujer de pie junto a la cama, muy quieta, con un rosario enredado entre los dedos. Era la madre. Después supe que se llamaba Antonia. No lloraba. Miraba a su hijo con una serenidad que a mí me pareció, en aquel momento, casi sobrenatural y que no entendí hasta mucho después. El chico estaba cubierto hasta el pecho. Tenía el pelo oscuro y abundante, lo cual ya me extrañó, porque los niños con leucemia que yo había trasladado solían estar sin pelo por los tratamientos. Su rostro estaba en paz. No la paz tensa de quien acaba de morir con dolor. Una paz como la de alguien que se ha quedado dormido pensando en algo bueno. El médico de guardia firmó el certificado a las 11:52. Leucemia promielocítica aguda, tipo M3. Fulminante. El chico había ingresado apenas 3 días antes. 3 días. Y se lo había llevado por delante. Mientras el médico escribía, yo preparaba la camilla junto a la cama, bajando las barandillas, alineando las alturas para hacer el traslado del cuerpo sin sacudidas. Es lo primero que aprendes. A un muerto se le trata con más cuidado que a un vivo, porque el vivo se queja y el muerto no puede. La madre se acercó entonces. Me puso una mano en el brazo. Tenía los dedos fríos. Y me dijo algo que no he olvidado en 19 años. Trátelo con cuidado.
Él trataba a todos con cuidado. Yo asentí, como se asiente a las madres, sin saber qué responder. Ella se inclinó, besó la frente de su hijo y deslizó algo bajo la sábana, a la altura de la mano del muchacho. Pensé que era el rosario. Me equivocaba. Cuando fui a levantar el cuerpo para pasarlo a mi camilla, lo agarré por los hombros y por las caderas, la maniobra de siempre. Y ahí empezó lo que no puedo explicar. El cuerpo estaba caliente, no tibio, caliente como el de una persona viva que tiene fiebre. Habían pasado casi 2 horas desde la muerte. A esa altura, un cuerpo ya ha empezado a enfriarse al ritmo de 1 grado por hora, más o menos, según la temperatura de la sala. Aquella habitación estaba a unos 20 grados. El cuerpo debía estar como mucho a 35. Pero quemaba. Lo solté un instante, sorprendido. Miré a la madre. Ella no había notado nada. Seguía con la vista en el rostro de su hijo. Volví a agarrarlo. El mismo calor. Pasé el cuerpo a mi camilla con un esfuerzo extrañamente leve, como si el muchacho colaborase, y al acomodar su brazo derecho noté que en la palma de su mano había algo. Un papel doblado, pequeño, del tamaño de una estampa. Pensé que se había caído de la sábana al moverlo. Lo recogí para devolvérselo a la madre. Pero cuando levanté la vista, la enfermera me indicaba con un gesto que ya debíamos salir, que la familia necesitaba un momento a solas. Me guardé el papel en el bolsillo del pecho de la bata, decidido a entregarlo en cuanto saliera al pasillo, y empujé la camilla hacia la puerta. No imaginaba que aquel papel se quedaría conmigo 14 años, ni que el hombre que me lo entregaría de verdad no sería una madre, sino un hombre que yo todavía no conocía. En el pasillo, a oscuras salvo por las luces de emergencia, fue cuando vi la sonrisa. Empujaba la camilla despacio, mirando el suelo para esquivar los carros de medicación aparcados contra la pared. Al pasar bajo una de las luces verdosas de salida, bajé la vista hacia el rostro del chico, por puro reflejo profesional, para comprobar que la sábana no se hubiera desplazado. Y lo que vi me detuvo en seco. Las comisuras de los labios, que en la habitación estaban relajadas, ahora se curvaban claramente hacia arriba. Una sonrisa serena, inconfundible. Me dije que era la luz. Las sombras hacen cosas raras en los rostros, sobre todo en los de los muertos. Moví la camilla unos centímetros para cambiar el ángulo de la luz sobre la cara. La sonrisa seguía ahí. Acerqué mi propia linterna de bolsillo, la que llevaba para los turnos de noche, y la encendí sobre el rostro. Lo que la luz directa me mostró fue peor que una ilusión. No solo sonreía, sino que la piel tenía color, un rosa pálido en las mejillas. Los muertos no tienen color en las mejillas. La sangre, al detenerse el corazón, baja por gravedad y se acumula en la espalda, en la nuca, en todo lo que toca la superficie. La cara se vuelve blanca, gris. Esa es la regla. Yo la había visto cumplirse miles de veces. Aquel rostro la rompía. Apagué la linterna. Respiré. Me dije que llevaba demasiadas horas despierto, que el traslado de un niño me había tocado más de lo normal, que mi cabeza me estaba jugando una mala pasada. La solución racional era simple. Seguir adelante, entregar el cuerpo, firmar el papeleo, irme a casa y dormir. Hacer mi trabajo. Eso hice. Reanudé la marcha hacia el montacargas. Pero al apoyar las manos sobre la barra de empuje, noté de nuevo aquella ligereza imposible. Una camilla con un cuerpo de 15 años, aunque delgado, debe rondar los 100 kilos entre el muchacho y la estructura. Se nota en los hombros, en la inercia al arrancar, en el freno al detenerse. Aquella madrugada, la camilla rodaba como si llevara una almohada. Me detuve y sin pensarlo miré debajo, convencido de que alguna de las ruedas se había trabado y yo arrastraba sin darme cuenta. Las 4 ruedas giraban libres. Y ahí el problema dejó de ser una impresión. Empezó a ser algo que yo no tenía manera de explicar. Bajamos al sótano en el montacargas. El depósito del San Gerardo estaba al final de un pasillo largo, frío de verdad, con esa temperatura que se te mete en los huesos.
Mientras descendíamos, yo no dejaba de mirar el indicador del montacargas y, de reojo, el rostro del chico. La sonrisa no se movía. Apoyé 2 dedos en su frente, algo que jamás hacía con un difunto, y la confirmé. Caliente. No fría, no tibia. Caliente como una frente con fiebre. Saqué del bolsillo mi termómetro de oído, el que usaba a veces cuando me sentía mal en mitad de un turno, y lo apoyé en su 100 por curiosidad, casi por miedo. Marcó 36 grados con 2 décimas. 36 con 2. La temperatura de una persona viva. 2 horas largas después de que un médico hubiera certificado su muerte. Pensé que mi termómetro estaba estropeado. Era un aparato barato. Lo sacudí, lo apagué, lo encendí, lo probé en mi propia 100. 36,8, mi temperatura de siempre. El termómetro funcionaba. Volví a la 100 del chico. 36,2. Otra vez. Y la tercera medición, ya en el depósito, fue la que me hizo soltar el aparato sobre la mesa metálica. 36,1. El cuerpo no se enfriaba al ritmo que manda la física. Apenas bajaba una décima en 15 minutos, cuando debía bajar mucho más rápido en una sala refrigerada. Si el termómetro estaba bien, y lo estaba, lo que tenía delante no obedecía ninguna ley que yo conociera. El depósito tenía aquella noche a otro empleado de guardia, un hombre mayor llamado Pietro, que llevaba allí más años que yo en todo el hospital. Pietro había visto de todo. Manos que se mueven solas por los gases, sonidos que salen de las gargantas, cuerpos que parecen suspirar. Nada lo asustaba. Le pedí que viniera a echar un vistazo, sin decirle qué buscaba, porque no quería sugestionarlo. Le pedí simplemente que me ayudara a pasar el cuerpo a la camilla de la cámara y que comprobara conmigo la ficha. Pietro agarró el cuerpo por los pies para el traslado, y se quedó parado, igual que yo me había quedado en el pasillo. ¿Qué hora dice que murió?, me preguntó. Le dije la hora del certificado, casi medianoche. Él miró su reloj. Eran las 2:40. Esto no lleva muerto casi 3 horas, me dijo. Esto está flexible. Y tenía razón. El rigor mortis, esa rigidez que endurece los músculos, empieza a las 3 o 4 horas en la mandíbula y las manos. Aquel cuerpo estaba blando, dócil, como dormido. Pietro le movió la muñeca y la articulación cedió sin resistencia. «¿Será que tiene el reloj mal el médico?», dijo Pietro, buscando una explicación como yo la había buscado. Comprobamos la ficha. La hora estaba bien. El médico de guardia era de fiar. La solución no aparecía por ningún lado, y cada cosa que mirábamos para tranquilizarnos nos dejaba más inquietos. Fue Pietro quien notó lo del olor, o mejor dicho, la ausencia del olor. El depósito tiene un olor propio, denso, que se pega a la ropa. Aquella noche, junto a aquella camilla, había otra cosa, un olor suave, dulce, como de flores. Pietro lo dijo antes que yo. «¿Hueles eso? Huele a rosas». Yo lo olía. No había flores en el depósito. No había nada que pudiera oler a rosas en un sótano de hospital a las 2:40 de la madrugada. Pero ahí estaba, claro, alrededor del cuerpo de aquel chico. Pietro se persignó. Yo no. Yo todavía buscaba el cable suelto, el termómetro defectuoso, la explicación que me dejara irme a casa a dormir. Trasladamos el cuerpo a la cámara, cumplimos el protocolo, firmé el registro de entrada a las 2:55. Y al firmar, mi mano rozó el bolsillo del pecho de la bata. El papel doblado que había recogido de la palma del chico para devolvérselo a la madre y que con el revuelo del traslado se me había quedado encima. Lo saqué. Era un papel grueso, doblado en 4, con los bordes algo gastados como si lo hubieran manejado muchas veces. En la cara exterior, escrito con bolígrafo azul, con letra de adolescente pero firme, había una sola frase. La leí bajo la luz fría del depósito, y se me secó la boca. «No me abras hasta que lo entiendas, Carlo». Me quedé mirando esas palabras sin comprender. ¿Hasta que entienda qué? ¿Cómo sabía aquel chico que su nota llegaría a mis manos, las de un camillero al que no había visto nunca,
en lugar de a las de su madre, a quien evidentemente iba dirigida? ¿O no iba dirigida a su madre? Su madre no necesitaba entender nada. Su madre ya parecía entenderlo todo cuando me puso la mano en el brazo. Guardé el papel de nuevo en el bolsillo. Pensé en devolverlo a la familia al día siguiente. Me dije que lo entregaría en recepción, que pediría los datos de contacto. Pero algo en aquella frase, no me abras hasta que lo entiendas, me detuvo, como si abrir el papel sin entender fuera una traición a una instrucción que yo, por algún motivo absurdo, sentía dirigida a mí. Aquella noche no devolví el papel, ni la siguiente. Lo guardé en el cajón de mi mesilla, sobre el cuaderno de mi madre, y allí se quedó. Cada vez que decidía llevarlo al hospital pasaba algo, un cambio de turno, un olvido, una excusa. Hoy sé que no eran excusas, era que todavía no lo entendía, y el chico me había pedido que no lo abriera hasta que lo entendiera. Salí del hospital a las 6 de la mañana, con el sol todavía sin asomar sobre Monza. Y la pregunta que me acompañó hasta casa, la que no me dejó dormir, fue una que un camillero racional como yo jamás se había hecho. ¿Y si lo que había trasladado aquella noche no era exactamente un muerto? No conté a nadie lo que había vivido. ¿A quién se lo iba a contar? ¿Al jefe de turno para que me mandara al médico de empresa? ¿A mis compañeros para que me llamaran loco? La gente del hospital tiene sus historias de fantasmas de pasillo, sus leyendas de plantas malditas, pero todas se cuentan medio en broma. Lo mío no era una broma. Yo había medido 36 grados con 2 décimas en la sien de un cadáver. Yo había olido rosas en un depósito. Yo había empujado 100 kilos que pesaban como 10. Esas cosas no se cuentan en la sala de descanso entre café y café. Así que las guardé, como guardé el papel. Y durante los días siguientes traté de volver a mi vida de siempre, convencido de que con el tiempo aquella noche se desdibujaría como se desdibujan los sueños raros. Pero ocurrió lo contrario. Cuanto más pasaban los días, más nítida se volvía. Y entonces empezó lo segundo. 3 días después del traslado, me tocó turno de noche otra vez. Hacia las 4 de la madrugada, bajé al depósito a entregar otro cuerpo, esta vez el de un señor mayor fallecido de un infarto en cardiología. Un traslado normal. El cuerpo pesaba lo que tenía que pesar, estaba frío como tenía que estar, rígido como mandaba la hora. Todo en orden. Hasta que abrí la cámara para colocarlo. El cuerpo de Carlos seguía allí, en espera de que la familia organizara el traslado a Asís, según me dijeron. Habían pasado 3 días. 3 días en una cámara refrigerada a 4 grados. Y cuando abrí la puerta, el olor a rosas salió a mi encuentro, más fuerte que la primera noche. Pietro no estaba aquella madrugada. Estaba un sustituto joven, asustadizo, que dio un paso atrás y me preguntó qué era ese olor. No supe qué decirle. Pero lo que me heló no fue el olor. Fue mirar el rostro del chico. 3 días en refrigeración deberían haber empezado a marcar el cuerpo, a hundir las facciones, a oscurecer la piel. El rostro de Carlo estaba igual que la primera noche. Igual de sereno, igual de sonriente, con el mismo rosa pálido en las mejillas, como si lo hubieran metido en la cámara hacía 5 minutos. Y ahora el problema era mucho peor que un termómetro estropeado, porque la refrigeración no estaba fallando. El otro cuerpo, el del señor mayor, se comportaba exactamente como debía. Solo aquel chico se negaba a obedecer. El sustituto joven quiso llamar a alguien. Le dije que no. Le dije que era normal, que algunos cuerpos se conservan mejor que otros. Una mentira que ni yo me creía. Pero no quería que aquello se convirtiera en un circo, en una historia de pasillo. Cerré la cámara. Y aquella noche, por primera vez en mi vida adulta, recé. No supe rezar bien. Balbuceé las palabras que recordaba de mi madre en la cocina. Recé sin saber a quién ni para qué. Solo necesitaba hacer algo con lo que llevaba dentro. Si lo que acabas de escuchar te ha tocado por dentro, déjame darte algo antes de seguir, porque sé que a muchos de ustedes esta historia les está removiendo cosas hondas.
Preparé una novena a Carlo Acutis, completamente gratuita, para que tú también puedas pedirle por eso que llevas en el corazón y que quizá no le has dicho a nadie. La tienes en la descripción, el primer enlace, justo debajo de este vídeo. Descárgala y rézala estos 9 días, con calma, como yo aprendí a rezar aquella madrugada en el depósito. Pero antes de contarte por qué te lo pido precisamente ahora, tengo que volver a lo que pasó la mañana siguiente, cuando intenté por fin entregar aquel papel y descubrí que ya era imposible. A la mañana siguiente fui a recepción del hospital decidido a entregar el papel a la familia. Pregunté por los datos de contacto de los Acutis. La administrativa me miró con extrañeza. Me dijo que la familia ya había gestionado todo, que el cuerpo iba a ser trasladado a Asís en los próximos días, y que por protección de datos no podía darme ninguna información de contacto. Le expliqué que tenía algo que devolverles, algo personal del chico. Me dijo que lo dejara en objetos perdidos y que ellos se encargarían. No lo dejé. No sé por qué, pero no pude dejar aquel papel en una caja de objetos perdidos junto a unas gafas olvidadas y un paraguas. Volví a casa con el papel en el bolsillo, y empezó la parte que más me costó entender de toda esta historia. ¿Por qué no pude desprenderme de él? Lo intenté varias veces a lo largo de las semanas siguientes. Escribí una carta a la Basílica de Asís preguntando cómo hacer llegar un objeto a la familia. No obtuve respuesta. Llamé a un número de la diócesis. Me pasaron de un departamento a otro hasta que colgué. Cada intento de devolver el papel se topaba con un muro, como si el universo entero se hubiera puesto de acuerdo en que aquel papel debía quedarse conmigo. Y entonces, sin contárselo a nadie, empecé a investigar quién había sido aquel chico. Lo primero que descubrí fue su nombre completo y su fecha de nacimiento. Carlo Acutis, nacido el 3 de mayo de 1991 en Londres, de padres italianos. Murió el 12 de octubre de 2006 en el hospital donde yo trabajaba, el San Gerardo de Monza, de aquella leucemia fulminante tipo M3 que se lo llevó en 3 días. 15 años. Hasta ahí, los datos fríos. Pero al teclear su nombre, encontré algo que no esperaba. Aquel chico de 15 años había construido, él solo, con un ordenador de su casa, una página web. Y no una página cualquiera. Una recopilación, caso por caso, de los milagros eucarísticos reconocidos por la Iglesia en todo el mundo. Más de 160 casos catalogados, documentados, con fotografías y referencias. Un adolescente que en lugar de jugar a videojuegos, había dedicado sus tardes a inventariar prodigios. Hostias que habían sangrado. Hostias que se habían convertido en tejido cardíaco. Casos en Italia, en Polonia, en México, en Argentina. Me pasé noches enteras leyendo aquella web. Y cuanto más leía, más se me erizaba la piel, porque en cada uno de aquellos casos había un patrón que yo reconocía. La conservación imposible. La ausencia de descomposición. Cuerpos y tejidos que se negaban a obedecer a la física, igual que el cuerpo de Carlos se había negado a obedecer en mi cámara refrigerada. Y entonces leí algo sobre el propio Carlo que me dejó sin aire. La web mencionaba una frase suya, una frase que repetía a menudo y que su madre había contado en varias entrevistas. Carlo decía, «La Eucaristía es mi autopista al cielo». Y decía otra cosa, algo que me golpeó directamente en el pecho. Decía que él quería que, después de su muerte, la gente que se cruzara con su historia entendiera. Esa palabra, entender, la misma palabra escrita en el papel que llevaba en el bolsillo. No me abras hasta que lo entiendas. Aquella noche estuve a punto de abrir el papel. Lo saqué del cajón, lo tuve entre los dedos, sentí la tentación de desdoblarlo, pero me detuve, porque todavía no entendía. Tenía datos, tenía la web, tenía la frase, pero no entendía por qué a mí. ¿Por qué un camillero ateo, que encendía velas por costumbre y no por fe, había sido el que empujó aquella camilla? ¿Por qué la nota había caído en mi mano y no en la de su madre? Volví a guardar el papel, y en los meses siguientes
Mi vida empezó a cambiar sin que yo lo decidiera. Empecé a entrar en iglesias. No a misa, todavía no. Solo a sentarme al fondo, en el banco más alejado, a mirar el sagrario, esa cajita dorada donde los católicos guardan las hostias consagradas. Carlo decía que ahí estaba Dios, vivo, presente. Yo, que había tocado un cadáver caliente que olía a rosas, ya no me atrevía a decir que aquello era imposible. Pero todavía faltaba mucho para que yo entendiera. Faltaban 14 años, y un acontecimiento que pondría mi propia vida en juego. Antes de eso, hay algo que debo contar sobre aquellos primeros años, porque fue lo que me empujó a dejar el oficio. Después del traslado de Carlo, algo se rompió en mi capacidad de hacer mi trabajo. No por miedo, por algo más difícil de explicar. Cada vez que empujaba una camilla con un difunto, recordaba la sonrisa de aquel chico, y empezaba a preguntarme dónde estaba ahora cada uno de los que yo trasladaba. Si también ellos sonreían en alguna parte. Un camillero no puede hacerse esas preguntas. Tiene que mover cuerpos, no almas. Y yo ya no podía separar las dos cosas. Aguanté 3 años más. 3 años en los que cada traslado se volvía más difícil. Hasta que una noche, empujando la camilla de una anciana fallecida, me detuve en mitad del pasillo, exactamente en el mismo punto donde había visto sonreír a Carlo, y no pude seguir. Me temblaban las manos. No de miedo, de una emoción que no tenía nombre. Al día siguiente presenté mi renuncia. Llevaba 19 años en aquel oficio. Lo dejé sin tener otro trabajo, sin un plan, sin nada salvo la certeza de que ya no podía empujar muertos por los pasillos. Mi jefe me preguntó por qué. No supe qué responderle. Le dije que estaba cansado. Era verdad a medias. La verdad entera era que un chico de 15 años, muerto y sonriente, me había cambiado por dentro de una manera que yo todavía no comprendía. Y que mientras no comprendiera, no podría seguir tocando la muerte con la naturalidad de antes. Encontré trabajo en una imprenta, lejos de los hospitales, lejos de las camillas. Y allí podría haber terminado mi historia. Un hombre que dejó su oficio por una noche extraña y siguió adelante. Pero la nota seguía en mi cajón. No me abras hasta que lo entiendas. Y yo cada año entendía un poco más, sin terminar de entender del todo. Durante esos años hubo algo que me obsesionó: el peso, la ligereza imposible de aquella camilla. Le di vueltas durante mucho tiempo, buscando una explicación física que me dejara dormir. Pensé en la báscula. Quizá yo recordaba mal. Quizá el chico pesaba menos de lo que yo creía. Quizá la adrenalina de aquella noche me había engañado. Así que hice algo absurdo. Conseguí, a través de un antiguo compañero que seguía en el hospital, los datos del ingreso de Carlo. Su peso registrado al ingreso era de 54 kilos. Un chico delgado, sí, pero 54 kilos son 54 kilos. Sumados a la camilla, unos 90 kilos en total. Yo había empujado eso como si fueran 15. Mi antiguo compañero, al darme los datos, me preguntó por qué me interesaba tanto aquel caso de hacía años. Le conté una versión muy resumida, lo del olor a rosas, lo del calor, y él, en lugar de reírse, se quedó callado. Luego me dijo algo que me revolvió todo de nuevo. Me dijo que no había sido el único, que la enfermera que había estado de guardia aquella noche en oncología, una mujer llamada Lucía, había contado lo mismo. Que al amortajar el cuerpo en la habitación, antes de mi llegada, había notado que el chico estaba caliente y flexible. Que ella, católica practicante, se había arrodillado en la habitación y había rezado. Y que después había pedido el traslado a otra planta porque no podía con lo que había sentido. Lucía. Una testigo independiente. Alguien que había notado lo mismo que yo antes incluso de que yo llegara con la camilla. No era mi imaginación. No era el cansancio de un turno de noche. Otra persona, en otro momento, con otro estado de ánimo, había tocado aquel cuerpo y había sentido el mismo calor imposible. Busqué a Lucía. Me costó.
Había dejado el hospital poco después que yo. Cuando por fin la localicé, a través de aquel compañero, y le conté quién era yo, se quedó en silencio al otro lado del teléfono. Luego me dijo, «Usted fue el que se lo llevó al depósito». «Sí», le dije, «yo fui». Y ella me contó su parte. Me contó que aquella noche, al lavar el cuerpo del chico para amortajarlo, había sentido el calor en sus manos y había pensado que el médico se había equivocado, que el muchacho no estaba muerto. Que llamó al médico de vuelta, que el médico comprobó de nuevo todos los signos y que no había ninguno. No había pulso, no había respiración, no había actividad. Estaba muerto según todos los criterios médicos. Pero estaba caliente. Y Lucía me contó algo más, algo que ni yo sabía. Me dijo que, mientras amortajaba el cuerpo, la madre del chico le había dado un papel doblado y le había pedido que lo pusiera en la mano de su hijo. Le había dicho a Lucía, «Cuando llegue el momento, alguien lo encontrará. Él sabrá quién». Lucía no entendió la frase. La puso en la mano del chico y no le dio más importancia. Hasta que yo, al teléfono, le conté que había encontrado un papel en la palma de Carlo. Un papel que no había podido devolver, que no había podido soltar en 14 años. Lucía se echó a llorar al otro lado de la línea. Y entonces el cuarto misterio, el que me había acompañado todo ese tiempo sin que yo lo formulara, encajó de golpe. La madre no había deslizado aquel papel por casualidad. Lo había puesto deliberadamente, sabiendo que alguien lo encontraría. Y ese alguien había sido yo. Un camillero ateo. La pregunta ya no era por qué no había podido devolver el papel. La pregunta era, ¿cómo sabía aquella madre o aquel chico que el papel terminaría en mis manos? Le pregunté a Lucía si conocía el contenido del papel. Me dijo que no, que ella solo lo había puesto en la mano, doblado, sin leerlo. Pero me dijo otra cosa que me dejó temblando. Me dijo que la madre, antes de irse aquella noche, le había comentado a una enfermera que su hijo había hablado de su propia muerte con una serenidad rara. Que Carlo le había dicho, semanas antes, que ofrecía sus sufrimientos por el Papa y por la Iglesia. Y que había dicho algo más, una frase que la madre no entendió entonces. Que su historia se entendería en otro lugar, con otra persona, más adelante. Otro lugar, otra persona. Más adelante. Yo todavía no sabía qué significaba aquello, pero lo sabría, de la peor manera posible. Desde aquella conversación con Lucía, empecé a llevar siempre conmigo un rosario hecho en memoria de Carlo, con las cuentas en forma de pequeña rosa, como las rosas que parecían perseguir su historia. No es una reliquia, no hace milagros, es, sencillamente, mi manera de rezarle cada mañana. Mi forma de no olvidar aquella noche. Lo dejé también en la descripción, por si tú quieres llevarlo contigo cuando reces, o regalárselo a alguien que esté pasando por una pérdida como las que yo trasladé durante 19 años. Llega a cualquier país. Pero lo que descubrí pocos meses después de hablar con Lucía cambió por completo la forma en que rezaba y la forma en que entendía toda esta historia. Lo que descubrí fue gracias a la madre de Carlo, a Antonia Salzano. Durante años yo no me había atrevido a buscarla. ¿Qué le iba a decir? Señora, soy el camillero que se llevó a su hijo, y desde entonces no soy el mismo. Pero después de hablar con Lucía, después de saber que el papel había sido puesto allí a propósito, sentí que tenía la obligación de encontrarla. No para devolverle el papel, algo me decía que el papel no era para ella, sino para entender. Antonia Salzano había empezado a dar conferencias por todo el mundo sobre su hijo. Carlo estaba en proceso de beatificación. Se hablaba de él en parroquias, en colegios, en medios. La madre que yo había visto de pie junto a la cama de su hijo, con el rosario entre los dedos, se había convertido en la voz que llevaba la historia de Carlo a millones de personas. Conseguí, a través de la diócesis, asistir a una de sus charlas en Milán. La escuché entre el público, sin identificarme, en la última fila, como me sentaba al fondo de las iglesias. Y Antonia contó cosas que me dejaron clavado en la silla. Contó que su hijo, desde muy pequeño,
tenía una relación con la Eucaristía que ella misma no comprendía, que Carlo iba a misa todos los días, que tenía una capacidad asombrosa con los ordenadores, que con 11 o 12 años programaba como un ingeniero, que dedicó esa capacidad a catalogar los milagros eucarísticos del mundo entero, y contó algo sobre su muerte. Contó que Carlo, en el hospital, le dijo: «Mamá, no te preocupes, todo está bien». Contó que ofreció sus dolores por el Papa y por la Iglesia. Y contó que, en sus últimos días, había dicho una frase que ella repetía en cada conferencia, porque le parecía profética. Carlo había dicho: «Quien se acerque a la Eucaristía vivirá para siempre. Y quien me encuentre en el camino, me encontrará para entender, no por casualidad, para entender». No por casualidad. Yo, en la última fila, sentí que las piernas no me sostenían. Al terminar la charla me acerqué a ella. La gente la rodeaba, le pedían firmas en estampas, fotos. Esperé. Cuando por fin pude acercarme, le dije solo una frase: «Señora, yo llevé a su hijo al depósito la noche que murió». Antonia me miró. Se quedó muy quieta, igual que aquella noche en la habitación. Y me dijo, sin sorprenderse, como si me hubiera estado esperando: «Usted es el del papel». No le pregunté cómo lo sabía. Ya no me sorprendía nada. Le conté lo del calor, lo de las rosas, lo del peso, lo de Lucía. Ella escuchaba asintiendo, sin asombro, con una paz que volvía a parecerme sobrenatural. Y cuando terminé, me preguntó si había abierto el papel. Le dije que no, que decía: «No me abras hasta que lo entiendas», y que yo todavía no entendía. Antonia sonrió, una sonrisa que reconocí. La misma curva serena que había visto en el rostro de su hijo en aquel pasillo a oscuras. «Entonces no lo abra todavía», me dijo. «Lo entenderá cuando le toque. Mi hijo lo sabía. Él decía que las cosas importantes no se entienden cuando uno quiere, sino cuando uno está listo». Le pregunté entonces lo que llevaba 14 años pesándome. Le pregunté por qué a mí. ¿Por qué un camillero que no creía en nada? Y Antonia me dijo algo que no he olvidado. Me dijo: «Mi hijo rezaba por las personas que no creían. Decía que ellas eran las que más necesitaban una señal. Quizá usted fue una de esas personas por las que rezó». Y antes de marcharse, rodeada de nuevo por la gente, me dijo una última cosa, casi al oído, una frase con la forma exacta de las predicciones de su hijo. Me dijo: «Cuando se arrodille, no será aquí, será frente a una iglesia que aún no conoce, en una ciudad que no es la suya, y será un día en que usted creía que se moría. Ese día abra el papel, frente a una iglesia que no conocía, en una ciudad que no era la mía. Un día en que creyera que me moría. 3 coordenadas: lugar, lugar y un momento». Me fui de aquella charla con la cabeza dándome vueltas y con el papel ardiéndome en el bolsillo, sabiendo que aún no había llegado el día, pero que llegaría. Lo que no imaginaba era lo cerca que estaba, ni el precio que pagaría para entenderlo. Pasaron unos años más. Yo seguía en la imprenta, seguía entrando en iglesias. Había empezado por fin a ir a misa los domingos, al fondo, siempre al fondo. Rezaba con mi rosario de cuentas en forma de rosa cada mañana. Pensaba en Carlo a menudo. La nota seguía en mi cajón. Y entonces llegó el año 2020. Llegó la pandemia. En la primavera de 2020, el norte de Italia se convirtió en uno de los lugares más golpeados del mundo por el virus. Bérgamo, mi antigua ciudad, salía en las noticias por las columnas de camiones militares que se llevaban los ataúdes, porque los cementerios no daban abasto. Yo vivía en Monza, pero tenía familia en Bérgamo, una hermana mayor. Fui a ayudarla, y allí, en aquellas semanas terribles, me contagié. Al principio pensé que era un catarro. Luego vino la fiebre. Luego la dificultad para respirar. Una noche, con la temperatura por encima de 39 grados y la sensación de que el aire no me entraba en los pulmones, mi hermana llamó a una ambulancia. Me llevaron al hospital de Bérgamo.
el mismo donde yo había empezado mi oficio 20 años antes. Otra vez camillas, pero esta vez yo iba tumbado en una. El hospital estaba colapsado. No había camas suficientes. Me dejaron en un pasillo, en una camilla, con una mascarilla de oxígeno, durante horas. Y allí, en aquel pasillo, mirando el techo de un hospital desde la posición en la que yo había mirado a tantos difuntos, empecé a creer de verdad que me moría. La saturación de oxígeno me bajaba. Escuchaba a los médicos hablar de mí en términos que yo conocía demasiado bien por mi antiguo trabajo. Pensé en la nota. Pensé, aún no estoy frente a una iglesia que no conozco. Aún no se cumple. Y me aferré a esa idea como a un clavo ardiendo. Me trasladaron a otro hospital, porque en Bérgamo no había sitio. Una ambulancia me llevó, en plena noche, a una ciudad que no era la mía. No supe cuál hasta que llegamos. Era Brescia. Yo nunca había estado en Brescia. Me ingresaron en un hospital cuya entrada daba, lo vi desde la camilla al bajar de la ambulancia, a una pequeña plaza. Y en aquella plaza, justo enfrente, había una iglesia. Una iglesia que yo no conocía, pero todavía no era el momento. Todavía no creía que me moría del todo. Eso llegó 3 días después. 3 días después de ingresar en Brescia, mi estado empeoró. Una noche, la peor de mi vida, los pulmones dejaron de responder. Me bajaron a una zona de cuidados intensivos improvisada. El médico, con la cara cubierta por el equipo de protección, me dijo que iban a tener que intubarme, que iban a dormirme y que no sabían si despertaría. Me lo dijo con la honestidad brutal de aquellos días, cuando los médicos ya no podían prometer nada. Me dijo, si tiene a quien rezar, este es el momento. Y entonces lo entendí. Lo entendí todo de golpe. Estaba en una ciudad que no era la mía, frente a una iglesia que no conocía, en un día en que creía que me moría. Las 3 coordenadas que Antonia me había dado años atrás se cumplían exactamente. Ese día, abra el papel. Pedí mis cosas. La enfermera, extrañada, me trajo la bolsa con mi ropa y mis objetos personales, los que llevaba al ingresar. Yo había metido el papel en el bolsillo de la chaqueta antes de salir de casa de mi hermana, sin saber por qué, por puro instinto, como quien mete una foto de un ser querido. Con las manos temblando, con la mascarilla de oxígeno empañándoseme, saqué el papel doblado en 4. 14 años, 14 años esperando, y lo abrí. Dentro, con la misma letra de adolescente, firme y azul, Carlo había escrito unas líneas. Las leí bajo la luz blanca de aquella unidad de cuidados intensivos, con la respiración rota, y al leerlas dejé de sentir el miedo. Decía así: si estás leyendo esto, es porque ha llegado tu momento difícil. No tengas miedo. La muerte no es el final, es la autopista. Yo ya lo sé, porque cuando escribo esto los médicos también lo saben de mí. Te lo dejo a ti, el que me lleve, porque sé que serás alguien que no cree, y quiero que creas. Reza ahora. Mira por la ventana, hacia la iglesia. Yo estoy del otro lado, esperándote, pero todavía no es tu día. Vas a vivir. Y cuando vivas, cuéntalo. Carlo. Para el 12 de octubre. El 12 de octubre. La fecha de su muerte. Yo estaba leyendo aquella nota la madrugada del 12 de octubre de 2020. 14 años exactos después de la noche en que lo empujé al depósito. Miré por la ventana, como me pedía la nota. Desde la cama, ladeando la cabeza, alcanzaba a ver entre los edificios la fachada iluminada de aquella iglesia que no conocía, la de la plaza frente al hospital. Y recé. Recé como nunca había rezado, con los pulmones rotos, con la voz que apenas me salía, con el rosario de cuentas en forma de rosa apretado en el puño. Le pedí a Carlo que me dejara vivir para contarlo. Y sentí, otra vez, después de 14 años, el olor a rosas. En una unidad de cuidados intensivos llena de plástico y desinfectante, olí rosas. El médico me intubó esa madrugada. Estuve 12 días dormido, conectado a una máquina que respiraba por mí. Los médicos le dijeron a mi hermana, por teléfono, que me preparara para lo peor.
Mi cuerpo no respondía a casi nada. Y el día 12, según me contaron después, hubo un momento en que los valores se desplomaron y un médico llegó a anotar la hora, por si acaso. Pero no morí. El día 14 empecé a responder. El día 18 me despertaron. El día 25 me retiraron el oxígeno. Salí de aquel hospital de Brescia un mes después de entrar, caminando con mis propias piernas, débil como un anciano pero vivo. Y lo primero que hice al salir, antes incluso de volver a casa de mi hermana, fue cruzar la plaza y arrodillarme frente a aquella iglesia que no conocía. Sobre el adoquinado mojado por la lluvia, tal como Antonia me había dicho años atrás. Cuando se arrodille, no será aquí, será frente a una iglesia que aún no conoce. Caí de rodillas y lloré como no había llorado en toda mi vida. Un hombre de 50 y tantos años, que no creía en nada, arrodillado y llorando frente a una iglesia, en una ciudad que no era la suya, con un papel de 14 años en la mano. La gente que pasaba me miraba. No me importó. Por fin entendía. Por fin había entendido. Carlo me lo había pedido. No me abras hasta que lo entiendas. Y solo se entiende cuando uno ha estado al otro lado, cuando uno ha creído de verdad que se moría y ha sentido que alguien, del otro lado, lo esperaba pero lo mandaba de vuelta. Sé lo que estás sintiendo ahora mismo, porque yo lo sentí en aquel adoquinado mojado, frente a la iglesia exacta que Carlo me había anunciado 14 años antes de que yo supiera siquiera que existía. Si quieres tener a Carlos cerca cada día, sostener algo entre las manos cuando reces por los tuyos, por un hijo, por un enfermo, por ti mismo en tu propia noche difícil, ese rosario del que te hablé está en la descripción, el primer enlace, debajo del vídeo. Cuentas en forma de rosa, hecho para rezar con calma, pensado para regalar a una madre, a una hija o para acompañar tu propia oración. Es una edición limitada y llega a todo el mundo. Y antes de despedirme, quiero contarte dónde estoy hoy y qué fue lo último que aquella nota me dejó entender, porque es lo que de verdad lo cambia todo. Cuando me recuperé del todo, hice algo que me había prohibido a mí mismo durante 14 años. Conté mi historia, la conté entera. Primero a mi hermana, que lloró conmigo, después a mi párroco, aquel sacerdote al que yo escuchaba desde el banco del fondo. Y él me dijo que la diócesis estaba recogiendo testimonios relacionados con Carlo Acutis de cara a su proceso de canonización, y que el mío debía conocerse, porque para entonces Carlo ya había sido beatificado. Ocurrió el 10 de octubre de 2020, apenas 2 días antes de aquella madrugada en que yo abrí el papel en Brescia. El Papa Francisco lo declaró beato. Yo estaba intubado, dormido, cuando se celebró la ceremonia en Asís. Mientras miles de personas honraban al chico que yo había empujado al depósito, yo luchaba por respirar en una cama, y él, según su propia nota, me esperaba del otro lado pero me devolvía a este. Me llamaron de la diócesis. Conté mi testimonio ante quienes recogían los relatos para el proceso. Hablé del calor, de los 36 grados con 2 décimas, de las rosas, del peso imposible, de la conservación del cuerpo días después en la cámara refrigerada, del testimonio de Lucía la enfermera, de la nota. Lo conté todo, con los datos, con las fechas, sin adornar nada, como el hombre práctico que siempre había sido. No me correspondía a mí decir si aquello era un milagro. Yo solo era un camillero que había medido temperaturas y empujado camillas. Pero podía dar fe de lo que mis manos habían tocado y de lo que mi termómetro había marcado. Cuando exhumaron el cuerpo de Carlo en 2019, para el proceso, lo encontraron íntegro. Lo trasladaron a la Basílica de Santa María de los Ángeles, en Asís, donde hoy descansa, visible, con su pelo oscuro, su ropa de chico normal, sus zapatillas deportivas. Millones de personas han pasado a verlo. Yo fui. Viajé a Asís y me puse frente a aquel cuerpo que yo había empujado por un pasillo a oscuras a las 2:30 de la madrugada. Y reconocí la sonrisa. La misma. 14 años después, la misma sonrisa serena que vi bajo la luz verdosa de una salida de emergencia.
El 7 de septiembre de 2025, Carlo Acutis fue canonizado, declarado santo por el Papa León XIV, durante el jubileo. San Carlo Acutis, el primer santo de su generación, el chico de las zapatillas y el ordenador, el que catalogó los milagros eucarísticos del mundo. Yo estuve en Roma aquel día, entre la multitud, ya un hombre mayor, con mi rosario de cuentas en forma de rosa en la mano. Y cuando proclamaron su santidad, volví a sentirlo, el olor a rosas, en medio de una plaza con cientos de miles de personas. Las rosas que han acompañado su historia desde la primera noche en aquel depósito. Hoy doy charlas. Yo, que no sabía hablar en público, que apenas terminé la escuela, que me pasé la vida moviendo camillas en silencio, ahora cuento esta historia en parroquias y en colegios. Cuento lo que vi. No prometo nada a nadie. No vendo milagros. Solo doy testimonio de lo que mis manos tocaron y mi termómetro midió. Y cada vez que termino, alguien del público se acerca, como yo me acerqué a Antonia aquella vez, y me dice que también dejó de creer, y que mi historia le ha devuelto algo. La última cosa que aquella nota me dejó entender la comprendí hace poco, en Asís, frente a la tumba de Carlo. Entendí por qué a mí. Carlo no eligió a un teólogo, ni a un sacerdote, ni a un creyente. Eligió a un camillero ateo que medía la muerte con un termómetro barato. Porque mi testimonio, precisamente por venir de quien no creía, por estar lleno de datos y temperaturas y pesos, no se podía descartar como fantasía piadosa. Yo era el testigo perfecto, justamente porque no quería creer. Carlo lo sabía a los 15 años. Te lo dejo a ti, porque sé que serás alguien que no cree y quiero que creas. Si este testimonio te ha marcado tanto como marcó mi vida entera, te pido una sola cosa. Suscríbete a este canal y comparte este vídeo con alguien que esté pasando su propia noche difícil. Alguien que necesite escuchar que la muerte no es el final. En este canal seguimos recogiendo las huellas que Carlo dejó por todo el mundo, testimonio a testimonio. Y si quieres llevarte algo de esta historia contigo, en la descripción tienes la novena gratuita que preparé para ti y el rosario del que te hablé, el de las cuentas en forma de rosa. Reza, comparte y mantén viva su memoria, sobre todo con quien ya no cree, porque esos son los que más lo necesitan, igual que yo. Carlo decía que la Eucaristía era su autopista al cielo. Las huellas del cielo están en todas partes. Solo hay que saber mirar.